Jueves 13 de agosto de 2026, Dios te está hablando. Escúchalo con amor. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículos del 1 al 12. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro, y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver al país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver al país con sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 77. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron, como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al buen Dios que nos envíe su Santo Espíritu, para que podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica.
Hay una frase de la primera lectura que puede ayudarnos a comprender toda la palabra de Dios de hoy, que nos dice: tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. El problema del pueblo no era que Dios hubiera dejado de hablar. Dios pues seguía hablando. El problema era que el corazón se había acostumbrado tanto a estar lejos de Dios que ya no quería escucharlo. Y eso también nos puede suceder a nosotros hoy mismo. Podemos estar escuchando muchas veces el Evangelio, participar de la Eucaristía, rezar el rosario, conocer los mandamientos, pero sin embargo, tener zonas de nuestra vida en las que no permitimos que Dios entre. No basta tener oídos, hay que querer escucharlo. No basta conocer la voluntad de Dios, hay que estar dispuesto a cambiar. Y hemos escuchado cómo Dios envía al profeta Ezequiel a realizar algo extraño: preparar su equipaje, cargarlo sobre los hombros, perforar una pared y salir como quien marcha al destierro. ¿Por qué le envió esto a hacer Dios? Porque cuando el pueblo ya no escucha las palabras, Dios convierte al profeta mismo en una señal. Ezequiel no solamente anuncia el mensaje, sino que lo representa con su propia vida. Aquí encontramos una pregunta importante para nosotros. ¿Qué está diciendo nuestra vida acerca de Dios? Porque también nosotros somos signos para los demás. Un padre es signo para sus hijos, una madre para su familia, un sacerdote para su parroquia, su comunidad, un catequista para sus niños, un cristiano católico para quienes trabajan con él, viven junto a él, para sus vecinos, para sus amigos. San Francisco de Asís comprendió profundamente esta dimensión del testimonio. No basta hablar de Cristo, había que dejar que el Evangelio tomara forma en la propia existencia de la persona. Y quizá hoy el Señor nos diga también: quiero hacer de ti una señal de que de paciencia, donde todos reaccionan con violencia, tú reaccionas con paciencia. Una señal de fidelidad, donde muchos abandonan el hacer las cosas bien, el traicionar a la familia, el traicionar en su trabajo, el traicionar en todos los sentidos, pero tú permaneces fiel a los principios que Dios te ha enseñado. Te puede convertir hoy el Señor en esa señal de honestidad en medio de tanta corrupción. Dios te convierte en señal de misericordia, donde hay tanto resentimiento, donde no se pueden ni ver, donde no hay perdón, y tú lo aplicas, ayudas. Porque precisamente hacia allí nos conduce el Evangelio. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta muy humana. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Hasta cuántas veces puedo perdonar a alguien que me sigue ofendiendo? Pedro ya lo dijo, y Jesús también ya respondió. Porque Pedro incluso propone una cantidad, ¿no? Le dice 7 veces, pero probablemente pensaba que estaba siendo muy generoso, diciendo hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús no está pidiendo que llevemos una contabilidad, ¿no? Hasta llegar a 490, que nos daría esa multiplicación. Está diciendo Jesús: el discípulo de Cristo no puede ponerle un límite matemático a la misericordia, porque de verdad que nosotros sí somos capaces de contar y decir: ya te falta solo una más y ya no te voy a perdonar. Ya llevas 489, verás que solo te puedo perdonar hasta 490 veces. No. Esto nos quiere decir el número 70 veces 7 significa siempre. Pero hay que pedirle a Dios: Señor, por favor ayúdame a perdonar, porque yo creo que a veces no llegamos ni a una, no nos hacen una más, decimos, ¿no? Basta con una que me viste mal, que me fallaste, que me dijiste esto y no te voy a perdonar. Así a veces se dice. Qué triste. Y nos decimos todavía: ay, yo soy un gran cristiano católico porque siempre voy a misa, porque doy limosna, porque ayudo a los pobres. Pero ¿y dónde está tu perdón? ¿O todo es externo y tu corazón ha cambiado? Pero vuelvo a repetir, esto no es fácil. Solo con la gracia de Dios se puede perdonar. Hay que pedirle: Señor, a ver, tú me estás diciendo que yo perdone siempre, ayúdame.
enséñame. Luego el Evangelio nos dice que un hombre debía una cantidad inmensa. Era una deuda prácticamente imposible de pagar. Y este hombre suplica misericordia. Por la misericordia, por el perdón, pues le perdona todo. Pero aquel hombre sale y encuentra a un compañero que le debe muchísimo menos, dice el Evangelio. ¿Y qué hace con este compañero? Lo agarra, lo amenaza y le exige: págame lo que me debes. Ahí está la contradicción. Había recibido misericordia, pero no había aprendido a ser misericordioso. Y a veces, tal cual como nosotros, y somos hasta capaces de juzgar a otro. Incluso hasta leyendo el Evangelio podemos estar diciendo: pero qué malo, le acabo de perdonar, ¿y él por qué no puede perdonar? Pero esa misma forma de juzgar a esa persona es para nosotros. Dios te perdona inmensamente, ¿y por qué tú no eres capaz de perdonar? ¿Por qué dices que no vas a perdonar nunca? No hay que ser así, porque nos convertimos en esta misma persona que estamos escuchando en el Evangelio. Recordemos, queridos hermanos, si le pedimos al Señor que nos perdone y Él nos perdona, debemos también perdonar a los demás. A veces celebramos el sacramento de la reconciliación, escuchamos la absolución que dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Salir a perdonar también. En cada Eucaristía reconocemos que el Señor ha tenido piedad de nosotros y rezamos todos los días en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí viene lo contradictorio. A veces uno pregunta: ¿ustedes se saben el Padre Nuestro? Dicen: sí, no sabemos. No basta solo con saberlo. Ahora ponlo en práctica y pídele a Dios que te dé esa gracia. Cada palabrita que dices en el Padre Nuestro, ponla en práctica. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña algo muy fuerte al comentar el Padre Nuestro. Dice que la misericordia de Dios no puede penetrar plenamente en nuestro corazón mientras nos negamos a perdonar a quienes nos han ofendido. Esto no significa que perdonar sea fácil. Hay heridas profundas. Hay palabras que dejaron marcas en nuestra vida. Hay traiciones, hay injusticias, hay decepciones que pueden tardar mucho tiempo en sanar. Pero por lo menos ya le dijiste a Dios: sáname el corazón e enséñame a amar, enséñame a perdonar a esa persona que me ha hecho daño. ¿Ya le dijiste? Tienes también que decirle: Señor, sáname el corazón. Estas son las personas que me han herido. Sáname para poder perdonarlas. Además, perdonar no significa decir que lo sucedido estuvo bien. Tampoco significa necesariamente recuperar inmediatamente la misma confianza. Hay situaciones en las que será necesario mantener prudencia, distancia, incluso a veces hasta buscar justicia, pero no por mi propia mano, sino la justicia que se nos da en la sociedad, porque también el hacer daño a alguien tiene consecuencias. Perdonar significa algo diferente: renunciar a convertir el daño recibido en una cadena que gobierne nuestro corazón, es decir, dejar la venganza a un lado. Es dejar la justicia definitiva en las manos de Dios y pedirle la gracia de no vivir alimentando odio ni deseos de venganza. El Evangelio nos recuerda esto. El servidor debía recordar la misericordia que había recibido. Y hoy también nosotros debemos recordar esa misericordia que hemos recibido de Dios. Cuando nos cueste perdonar, quizá antes de mirar cuánto nos hicieron, deberíamos recordar cuánto nos ha perdonado Dios. Aquí se une maravillosamente las dos lecturas. Ezequiel habla del destierro, el Evangelio habla del perdón. Y existe también un destierro interior, vivir expulsados de la paz por causa del resentimiento. Hay personas que físicamente están cerca de nosotros, pero hace años las hemos desterrado del corazón. A veces una familia queda dividida por una herencia, por un malentendido, por una palabra, por una discusión, por una ofensa que ya pasó hace años. Y nadie recuerda exactamente cómo comenzó todo, pero continúan sin hablarse. El resentimiento termina convirtiéndose en una prisión, y al primero que le hace daño este odio es a la persona que dice: yo no voy a perdonar. Así que pidámosle hoy al Señor: Señor, dame un corazón misericordioso como el tuyo, que así como tú me has perdonado, aprenda a perdonar a los demás. Que el Señor cure nuestras heridas que tenemos en nuestro corazón
para que así, en este proceso, podamos nosotros ir perdonando a nuestros enemigos. Desecha de tu vida, de tu mente, el decir no voy a perdonar. Acércate a Dios, pídele esa gracia. Primero, que te cure el corazón y segundo, que te enseñe a perdonar. Si haces todo esto, alcanzarás la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.